Hoy le vamos a entrar a un tema que tiene, digamos, dos caras que a primera vista no podrían ser más distintas. Ujú. Por un lado, tenemos un conjunto de documentos legales, fríos, calculados, casi como los planos de un edificio. Son las leyes fundamentales del franquismo. Claro, con las que se intentó construir ese llamado Estado Nuevo en España. Exacto. Y por el otro lado, el lado humano de esa construcción. El camino larguísimo, lleno de silencios, de obstáculos, de las víctimas de ese mismo régimen para conseguir algo tan básico como el reconocimiento. Es que es una tensión fascinante, porque las fuentes que tenemos nos obligan a mirar ambas caras. Vamos a analizar la letra chiquita de esas leyes, su lenguaje, su lógica interna. La maquinaria, exacto, la que se montó durante casi 40 años. Y luego vamos a contrastar eso con un análisis académico muy potente que nos muestra el costo humano. O sea, un legado de silencio que de hecho llega hasta hoy. La misión de esta exploración, entonces, es entender la conexión entre esos dos mundos. Cómo una arquitectura legal tan detallada pudo dar forma no solo a un país, sino también al silencio de su gente. Y sobre todo, cómo ese marco jurídico sigue afectando la memoria y la búsqueda de justicia en la España de hoy. Bueno, vamos a desglosar esto. Lo primero que me salta a la vista al realizar las fuentes es que no hay una constitución como tal, un documento único. No, para nada. En su lugar hay esto que llaman leyes fundamentales, que se fueron sacando poco a poco a lo largo de décadas. ¿Por qué así? O sea, ¿por qué en un solo texto y ya? Esa es una de las claves. La promulgación gradual no fue casual, ¿eh? Fue una estrategia. Ah, claro. En lugar de presentar un proyecto completo que pudiera ser debatido o, bueno, rechazado de golpe, fueron construyendo el andamiaje pieza por pieza, ley por ley, a lo largo del tiempo. Era más fácil de digerir. Mucho más fácil y más difícil de oponerse. Y los pilares de ese andamiaje quedan clarísimos en los documentos. A ver, ¿y cuáles serían esos pilares? Si tuvieras que resumirlos. El primero y más obvio, la concentración absoluta del poder. No hay ni el más mínimo intento de disimularlo, directo al grano. La Ley de Sucesión de 1947 lo dice con todas sus letras. La jefatura del Estado le corresponde al caudillo de España y de la Cruzada, generalísimo de los ejércitos don Francisco Franco Bahamonde. Y por si quedaba duda, añade, con carácter vitalicio. ¡Wow! Todo el poder reside en una sola persona, por ley. Y el segundo pilar, me imagino, es cómo se define a España, ¿no? La identidad del Estado. Exacto. Y de nuevo, cero ambigüedad. Los principios del movimiento nacional lo definen como un Estado católico, social y representativo. La doctrina de la Iglesia es, explícitamente, la inspiración de toda la legislación. O sea, un Estado confesional, totalmente. Y se sella todo con la idea de que la unidad de la patria es intangible. Esto crea un marco ideológico cerradísimo. Si no eres católico y no crees en esta unidad específica de España, ya estás por definición fuera del sistema. ¿Ok? Tienes el poder en una persona y una ideología de Estado muy definida. ¿Cómo se traduce eso en las instituciones? ¿Había un parlamento, por ejemplo? Sí, y aquí vemos el tercer pilar. Instituciones diseñadas para no ser democráticas. Se crearon las Cortes en el 42, pero ojo, no nos dejemos engañar por el nombre. Claro. El propio texto de la ley dice que es un órgano de participación del pueblo, pero no a través del voto universal, sino de lo que llaman organismos naturales. La familia, el municipio, el sindicato. ¿Y en la práctica qué significaba eso? En la práctica, que la gran mayoría de sus miembros, los procuradores, no eran elegidos. Eran designados por su cargo o directamente por Franco. O sea, una cámara de eco, no de representación. Exactamente. Entiendo. Una arquitectura legal para concentrar el poder, una ideología para justificarlo. Pero, ¿cómo se aplicaba ese control en el día a día? ¿Cómo se aseguraba el régimen de que esta estructura no solo estuviera en el papel? Ahí es donde entra una de las fuentes que, aunque es breve, es demoledora, el análisis sobre el sistema penitenciario. No podemos entender estas leyes en el vacío. Ajá. Las prisiones no eran solo lugares para castigar delitos comunes. Se convirtieron desde el minuto uno en un brazo ejecutor de este proyecto legal. El estudio apunta a que el sistema se diseñó para la limpieza política y la reeducación de los vencidos. ¡Qué fuerte!
La ley definía al enemigo. Y el sistema penitenciario se encargaba de neutralizarlo. Era la manifestación física y brutal de las leyes que estamos leyendo. Claro, una cosa es la teoría y otra la práctica. Y hablando de la teoría, aquí es donde la cosa se pone, no sé, retorcida. Un poco, sí. Porque si uno agarra el Fuero de los Españoles de 1945 y lo lee sin contexto, podría pensar otra cosa. Hay artículos que suenan increíblemente modernos. Por ejemplo, el artículo 1. El Estado español proclama como principio el respeto a la dignidad, la integridad y la libertad de la persona humana. A ver, eso suena bien, ¿no? ¿Dónde está el truco? El truco estaba casi siempre en la misma frase, un par de palabras después, o en otro artículo que anulaba el primero. Es una obra de ingeniería legal para crear una apariencia de derechos mientras se los vaciaba de contenido. Dame un ejemplo concreto. El mejor es el artículo 12. Todo español podrá expresar libremente sus ideas. Hasta ahí, perfecto, perfecto. Pero la frase continúa. Mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado. Ah, ahí está. Y claro, ¿quién definía esos principios? El propio régimen. Así que tenías libertad para expresar cualquier idea, siempre y cuando fuera una idea que el sistema ya aceptaba. Era, en la práctica, la libertad de estar de acuerdo. Exacto. Nada más. Entiendo la limitación, pero aún así, ¿no dejaba eso un mínimo espacio para la crítica? ¿O era una puerta que en la práctica estaba completamente cerrada? Completamente cerrada, y la prueba definitiva, la cláusula de escape que se guardaron, es el artículo 35. Este artículo es la llave maestra que desmonta todo lo demás. A ver. Permitía al gobierno, mediante un simple decreto ley sin pasar por las cortes ni nada, suspender temporalmente derechos como el de libre expresión, el de asociación, e incluso la garantía de no ser detenido arbitrariamente. ¿Qué? O sea, la propia ley contenía el botón de autodestrucción de los derechos que supuestamente garantizaba. ¿Tal cual? Es una libertad condicional que te pueden quitar en cualquier momento y por cualquier motivo que el gobierno decida. ¿Y esa lógica de que el individuo está siempre por debajo del Estado, se ve en otros ámbitos? En todas partes. Pero donde se ve de forma más cruda es en el trabajo. El Fuero del Trabajo de 1938 es un documento impresionante en este sentido. No habla del trabajo como un derecho que el Estado debe proteger, sino como un deber social que será exigido inexcusablemente a todos los españoles. Un deber, o sea, una obligación, no una opción. Exacto. No solo tienes que trabajar, sino que es una obligación patriótica. ¡Wow! Y una con consecuencias gravísimas si no la cumples a gusto del régimen. El texto llega a decir que los actos que turben la normalidad de la producción serán considerados delitos de lesa patria. ¿De lesa patria una huelga? Una huelga, una protesta por las condiciones laborales, cualquier cosa que afectara la producción, no era un conflicto laboral, era una traición a la patria. ¡Qué locura! Esto subordina por completo al trabajador a los intereses de la nación, tal como los definía el Estado. Tu valor como persona estaba ligado a tu productividad para el sistema. Y esa idea de que el individuo le debe todo al Estado, hasta su trabajo y su silencio, es la que proyecta una sombra larguísima, ¿no? Una que se extiende mucho más allá de la muerte de Franco. Totalmente. Y es la transición perfecta para movernos de la teoría de la ley a su impacto humano a largo plazo. Sí, quiero que usemos el otro análisis que tenemos. El texto habla de un concepto clave para entender la transición española. El pacto de silencio o pacto del olvido. ¿A qué se refiere exactamente? Se refiere a un acuerdo, más tácito que explícito, entre las élites políticas de la época para no remover el pasado y centrarse en construir el futuro democrático. Ok. Y el símbolo legal de ese pacto es la Ley de Amnistía de 1977. Y aquí el análisis académico es demoledor, porque se fija en un detalle lingüístico que lo cambia todo. A ver. La palabra víctima, para referirse a las personas que sufrieron la represión del franquismo, no aparece ni una sola vez en todo el texto de la ley. Espera, ¿qué? ¿En serio? ¿Ni una sola vez en una ley de amnistía? Ni una. ¿Cómo es posible? No es un descuido, es una elección con consecuencias enormes. Porque al no nombrar a las víctimas, la ley crea lo que el texto llama una falta de definición legal de víctima. Si la ley no te nombra, legalmente no existes como tal. Exacto. Y esto genera una narrativa completamente asimétrica. Durante décadas, los caídos del bando vencedor fueron honrados como héroes, con monumentos, con pensiones. Las víctimas del otro lado, en cambio,
primero fueron criminalizadas, luego silenciadas, y con esta ley fueron borradas del discurso legal de la nueva democracia. Claro, se amnistía el delito político que se les imputó, pero no se reconoce el daño que sufrieron. Nunca. El artículo también menciona algo que me pareció fascinante, el concepto de autodefinición. Sí, es un punto muy importante. El texto señala que muchas de estas personas y sus familias nunca se vieron a sí mismas con la palabra víctimas, que podía tener una connotación de pasividad. Se veían de otra forma. Claro, se veían como luchadores, represaliados, o simplemente como familiares de asesinados que buscaban a sus seres queridos. Y a esto se suman décadas de lo que el artículo llama hábitos de silencio. Hábitos de silencio. Sí, el silencio se había convertido en un mecanismo de supervivencia familiar, algo que se transmitía de padres a hijos. No hablar del tema era una forma de protegerse. Entonces, tienes una ley que no te nombra y una cultura familiar de silencio por miedo. Es una combinación que garantiza que el pasado se quede enterrado. Exactamente. La amnistía, que fue una demanda popular para sacar a los presos políticos de la cárcel, terminó funcionando como un candado legal sobre el pasado. Un candado que tardaría décadas en empezar a romperse. ¿Y qué fue lo que finalmente empezó a romper ese silencio? ¿Qué hizo que la gente empezara a hablar y a buscar? Según el análisis, el cambio de paradigma llega a finales de los 90 y principios de los 2000, y es impulsado por una nueva generación, la de los nietos. La generación de los nietos. Sí, ellos ya no vivieron la dictadura. No tenían ese miedo inculcado, pero sí heredaron las historias familiares y el dolor del silencio. Y este movimiento tuvo un símbolo potentísimo y muy visual. Las exhumaciones. El inicio de las exhumaciones de fosas comunes por todo el país. Con las pruebas saliendo literalmente de la tierra. Me imagino que eso tuvo que forzar una respuesta de la justicia, ¿no? ¿Qué hicieron los tribunales? Se toparon con un muro legal. El artículo documenta cómo los tribunales españoles rechazaron sistemáticamente investigar estos crímenes. ¿Y el argumento cuál era? Siempre el mismo. Estaban cubiertos por la Ley de Amnistía de 1977. La ley que se creó para liberar a los presos políticos se estaba interpretando como un punto final que también protegía a los responsables de la represión. Bloqueada la vía en España, el siguiente paso lógico es ir a tribunales internacionales, supongo. Así es. Y aquí la historia se vuelve aún más frustrante. El artículo detalla el caso Gutiérrez Dolado y Dorado Ortiz contra España, llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ok. Una familia que buscaba justicia por la desaparición forzada de un antepasado en el 36. La respuesta del tribunal fue un golpe durísimo. Declararon el caso inadmisible. ¿Pero por qué? Por el fondo del asunto. No, ni siquiera entraron a valorar el fondo. Fue por un tecnicismo procesal. Argumentaron que los demandantes habían esperado demasiado tiempo para presentar su queja, que habían dejado pasar los plazos. Eso es. Es una paradoja terrible. Te silencian durante 40 años por el miedo y la represión, y cuando por fin puedes hablar, te dicen que es demasiado tarde. Es una paradoja cruel, y el análisis académico critica esta decisión con una dureza enorme. El Tribunal Europeo ignoró por completo el contexto sociopolítico de España. No consideró el miedo, ni la falta de reconocimiento legal, ni esos hábitos de silencio que fueron precisamente la causa de la demora. Atrapó a las víctimas en un círculo vicioso. Totalmente. No pudieron buscar justicia por el miedo, y cuando el miedo se fue, la justicia les dijo que su tiempo había pasado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas, el panorama que emerge de las fuentes es el de una trayectoria muy clara. Por un lado, un sistema legal armado hasta el último detalle, no solo para gobernar el presente, sino para intentar controlar la memoria del pasado y la narrativa del futuro. Y por otro lado, un marco de transición a la democracia que, en su afán por lograr una reconciliación pragmática, acabó usando la ley para consolidar el silencio sobre ese pasado. Se pasó de un silencio impuesto por el miedo a un silencio validado por la ley. Sí. Es un recorrido que va desde unas leyes que definían quién era un buen español y quién un traidor, hasta otras que, décadas después, simplemente borraron la categoría legal de víctima de la represión. Lo que nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando después de analizar estas fuentes. A ver, cuando un sistema legal se diseña de una forma tan minuciosa, no solo para regir el presente,
sino para controlar activamente la memoria del pasado, ¿qué tipo de justicia es realmente posible en el futuro? Y la pregunta quizás más profunda, ¿puede una amnistía que borra la palabra víctima del lenguaje legal conducir a una reconciliación genuina? ¿O simplemente institucionaliza un silencio que deja las heridas abiertas para que sean las siguientes generaciones las que tengan que enfrentarse a ellas?